Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos en Pensamiento Republicano, nuevamente en el año 2026, ya Volvimos. la segunda edición del programa, aclamado por la gente que me lo han cobrado, me lo han pedido. Así que aquí estamos, Nahuel Baudino, desde Santiago del Estero. Francisco Ayala acá desde Buenos Aires, Pilar. Así que bueno, acá contentos de volver y bueno, compartir un poco de algunos pensamientos que quedaron ahí pendientes y también aportar algo de lo nuevo, ¿no? Es bueno volver, son buenos los descansos, son mejores las vueltas al trabajo. Es el tema que vamos a hablar hoy. Se viene el Día del Sí. Trabajador, hoy estamos grabando el 27 del 4. ¿Y qué es el trabajo? Hay como bastante cosas que me gustaría como puntuar para empezar a analizar eh, lo que es el trabajo, además del medio de vida de las personas. Tiene que ser también capacidad de crecer, de poder superarse a uno mismo, conquistando retos y demás. Es bueno que un trabajo, además de que tenga una buena paga, tenga perspectiva de crecimiento. Para el ser humano eso es algo inherente, ¿no? El ser humano querer estar Ajá. mejor. Este, y hoy en día está como bastante bastardeado el trabajo. Por ejemplo, hoy en día es muy común que la gente hable de que trabaja cuando, por ejemplo, no está en blanco. Eso es algo que nosotros, estando en política, tenemos que empezar a traer el debate y empezar a dignificarlo al trabajo y el hecho de decir, amigo, para que nosotros le podamos decir trabajo, tiene que ser con un sueldo fijo o sueldo fijo más comisiones, obra social, aporte jubilatorio en blanco, seguro, vacaciones, horas extras pagas y demás. Hoy en día tenemos que los emprendedores, lo cual está perfecto, se ven como trabajadores, pero muchas veces está disfrazado a través del emprendedurismo una manera de dejar de costado estos derechos laborales conquistados con muchos años de lucha y autoesclavizarse, ¿no? En su propio emprendimiento. Obviamente esto no es una verdad absoluta, pero por ejemplo nosotros tenemos que no es lo mismo tener una pyme que ser un trabajador de plataforma, ya sea transporte de personas, de alimentos o lo que fuese, donde tu sueldo y tu dignidad laboral depende del algoritmo de una empresa multinacional que ni siquiera tiene una sede aquí. O sea que si vos tienes un accidente, un problema legal o lo que fuese, anda, manejate con la IA que te puede contestar las preguntas, ¿no? En la app. Así que yo creo que abrir el debate un poquito aquí, en empezar a pensarlo al empleo, al trabajo, y he traído unas cuantas pautas, ¿no? Está el trabajador profesional, ¿sí? Vamos a llamarle médico, abogado, docente y demás. Está el empleado en relación de dependencia, como decíamos en blanco y demás. Están los emprendedores, después también está el trabajador inactivo, ¿sí? No quiero poner aquí el tema de los empresarios y demás, porque más que trabajador, por ahí ya les toca ser jefes. Eh, Como te digo, siguen siendo trabajadores eh, y valoramos mucho el aporte de las empresas. Vamos a hablar también de la situación de las empresas. Este, pero por ello lo que quiero profundizar es la imagen del trabajador, esta imagen que se ha empezado a perder un poquito hoy en día en cuanto son los derechos laborales, en cuanto a lo que tiene que ver con el debate social, y eso ha llevado a materializarse, por ejemplo, en una nueva ley de una reforma laboral que es regresiva en estos derechos laborales que ya la hemos problematizado en algún momento. Y bueno, me parece que es como el espejo de lo que se está viviendo a nivel cultural, a nivel social. Bueno, refleja una política que es eso. Pero por eso me parecía que era importante venir y repensar esta imagen del trabajador y de lo que tiene que tener un trabajo para llamarse trabajo y no ser, vamos a decirle de manera diplomática, explotación soslayada. Este,
Así que tiro la punta y no sé vos qué opinas, Fran. Sí, yo creo que en primer lugar, toda aquella actividad, digamos, que es remunerada, es un trabajo, digamos, ¿no? Sí, digamos, destacar, como decía ahí, ¿no? Los trabajadores emprendedores que quizás después pueden llegar a ser una pymes, es muy importante que aquellas familias que tienen su único sustento, digamos, creo que es muy importante el trabajo que se hace, sobre todo en estos tiempos donde obviamente no hay un lugar en una fábrica porque las fábricas se están cerrando, la industria no hay, ¿cómo se dice? No hay aporte o no hay inversión para atraer que supuestamente se iba a abrir el mercado y las industrias y iban a venir a invertir en Argentina. Eso no está pasando por lo menos por ahora. Eh, de hecho, se abrieron las importaciones y el trabajo, digamos, tampoco que podés hacer, quizás muchos trabajadores pymes que tenían, no sé, que hacían remeras o que hacían, no sé, zapatillas, tienen que cerrar porque viene tan barato todo que ya no pueden competir con lo que viene de afuera, digamos. Nadie dice que no haya importación porque hay muchas cosas que no se hacen en Argentina y es la realidad que se necesitan importar para poder vivir, ¿no? Subsistir. Pero creo que ese trabajo, ahí lo que decía Nahuel, va más referido a aquello que quieren decirnos que, digamos, que hay más trabajo, que también esto de los Rappi, de trabajadores que están precarizados, digamos, y que lo camuflan como dentro de todos los números, lo ponen como que, bueno, hay más trabajo, Ajá. o la informalidad, no hay más trabajo, o te tomo, no sé, en una obra y no te pongo en blanco, o trabajadoras de servicio doméstico que tampoco están regularizadas, digamos. Está todo ese problema y que teóricamente todo esto viene a que esta ley que de ahí decía Nahuel, que la reforma laboral venía a incentivar a que se hagan más, que haya más trabajadores registrados, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, imagínate que el número que ellos ponen del desempleo que hay o del empleo que hay en estos momentos, creo que más del 60% es una encuesta que va a trabajadores en negro, que andás a ver a quién se lo hacen esa encuesta, ¿no? Y en dónde dicen que hay trabajo teóricamente, ¿no? Porque el trabajo registrado en blanco, como se dice en blanco, obviamente que ha descendido Sí, abruptamente y está los números estrepitosamente. claros que ha bajado, pero teóricamente el trabajo informal ha subido y esos son los números que le dan a ellos que han recuperado el empleo según ellos, ¿no? Claro, claro, sí, sí, por eso a mí me parece como importante hacer la distinción esta. Si vamos a los trabajos en blanco, a 300.000 puestos de trabajo menos, que no es un número, hay que pensar que son 300.000 familias que no tienen un ingreso fijo. Y nunca un trabajo en negro va a ser mejor que un trabajo en blanco, no es reemplazable, para empezar. Y además después hay que verlo, ¿sí? Hay que verlo. Yo, sobre todo lo que creo que en los datos oficiales de lo que tiene que ver con el trabajo, lo que se pone en manifiesto es que falla el plan económico que lleva la gestión actual. Esto se ve reflejado en los trabajos que se pierden, en las empresas que se cierran porque terminan despidiendo trabajadores hasta que terminan quebrando. Vamos a poner el caso de FATE, una empresa de hace muchísimos años, o Sancor, este, que Porque no es. en algunos casos ni siquiera le da pérdida, digamos. O sea, están mano a mano y ya ni que a mano a mano quieren. Cerramos Ajá, porque en otro lado nos dan mucho más ganancia, digamos. sí, sí, sí. O sea, son así de Eh, crueles, digamos. Tanto el Estado como los empresarios, ¿no? Y además ahí hay una cuestión también de que después esto se ve afectado en la economía real. Cuando el trabajador no puede ganar bien, no puede estimular el consumo interno y es la razón por la que también se están cerrando las empresas y demás. Bueno, son los frutos del ajuste más grande de la historia. Jactarse de eso es jactarse de los resultados también. Así que me parece que no se puede celebrar el ajuste más grande de la historia y querer disimular con eh, cifras engañosas en cuanto a lo que tenga que ver con el trabajo. Eh, Además,
también hay que pensar los trabajadores que estamos sobreexplotados. Por ejemplo, mi caso puede ser que soy docente y después, por ejemplo, voy y me hago tengo un trabajito extra. Tengo un trabajito extra, ponerle que haga de Uber o demás, y he empezado a encontrar muchos profesionales, llámese docentes universitarios, muchos docentes, o por ahí un médico, por ejemplo, que tiene un consultorio. En el contraturno del consultorio hace Uber porque, eh, bueno, no alcanza. Y hoy en día nosotros tenemos, fíjate en este caso, ¿no? De las economías de plataforma, trabajo de plataforma, donde uno pone su capacidad, la herramienta de trabajo, su cuerpo, y lo único que está poniendo esta empresa eh, es la plataforma. Que, bueno, si el día de mañana, por ejemplo, se puede pensar en proyectos estatales que funcionen, plataformas de intercambio de bienes y servicios o de transporte y demás, es totalmente distinto, porque vos puedes regularizar desde adentro el trabajo. Todos esos sueldos que se pagan en algún punto vuelven al Estado, porque estos trabajadores pagan sus impuestos. Entonces, vos aseguras algunas cuestiones logísticas a nivel nacional con una planificación federal, articulada, qué sé yo, que puede ser de transporte, de bienes y servicios, de alimentación. Estas empresas que están siendo mitad públicas, mitad privadas, están funcionando muy bien. YPF viene marcando rompiendo todos los récords en el trabajo de vaca muerta, y los trabajadores que están trabajando ahí están fascinadísimos. Neuquén está muy bien, debe ser una de las únicas provincias que está en verde en los gráficos económicos, ¿no? Pero el hecho de volver sobre esto, que un plan económico lleva a que nosotros tengamos una visión por un poquito sesgada del trabajador, modificada a la que era de nuestros viejos o de nuestros abuelos. Nuestros viejos, nuestros abuelos no estaban 24/7 conectados con el celular, que uno ahorita por ahí está en la casa o está descansando y está medio en el laburo porque te llegó un mensaje o porque puedes mandar. ¿Por qué? Porque la tecnología ha habilitado esa posibilidad, y eso no es pagado, digamos. O sea, se lo ha ido normalizándose, y hoy somos más óptimos, más eficientes en el trabajo que mucho tiempo atrás, pero de igual manera la capacidad de percibir salario y de poder capitalizarse de los trabajadores es muy distinta a como es antes. Sin ir más lejos, nuestros abuelos a los 30 años medio que tenían la vida hecha, ¿no? Casados, casa, auto, algunos iban por el segundo o tercer matrimonio, y hoy en día la verdad que está bastante difícil alquilar. Solo no vamos a hablar No, de una familia, completamente. pero hablando como del promedio, está bastante difícil alquilar, y las familias están endeudadas en picos históricos a nivel nacional con la tarjeta de crédito para pagar lo que es alimentos del mes. Entonces, bueno, todas estas cosas, si bien parecen distintas, se regularizan porque tienen en el centro del trabajo la capacidad de poder proyectar en tu trabajo a largo plazo, como digo, en reglas claras, sueldo en blanco, aporte jubilatorio. Eso es capacidad de proyección, estoy capacidad de planificación, capacidad de tomar deuda y poder capitalizarte de otra manera. Cuando vos estás en este trabajo en negro, muchas veces disfrazado de emprendedurismo, estás al día. Tienes un día que has vendido un montón, a los 2 días que siguen no has vendido tanto, al tercer día no has vendido nada. Y estos trabajos también de emprendedurismo, de pymes también, son muy dependientes de que el trabajador promedio gane bien y tenga capacidad de consumo. A menos que vos exportes, necesitas que tus compatriotas ganen bien, Claro, porque si no
tu consumo se cae y no puedes vender o no puedes ofrecer tu servicio. No, y esto digo que también viene a esto de que la ley venía que porque los trabajadores tenían muchos gastos y le ocasionaban al empresario toda mentira, digamos, porque de hecho salió la ley y no repunta, o sea, es claramente que, como decías, bueno, el plan económico no está funcionando y tampoco funciona para los trabajadores y no funciona tampoco para los empresarios, no funciona para las pymes. Entonces, por eso hay menos trabajo y no hay una crecida del trabajo, porque económicamente, como decía Nahuel, la gente no tiene para consumir, si no consumen, no se produce fideo, si no hay fideo, no hay trabajadores, no hay empresa, digamos, las empresas están al mínimo de hacer porque no ven para qué vas a hacer más, para qué se van a hacer más stocks si no van a vender. eh, y tampoco el trabajador hace cuánto que, por lo menos el que está registrado, no tiene Mm, paritarias, o si las paritarias, si sí, algunos tienen alguna paritaria, está por debajo de la inflación, que la inflación es una mentira, digamos, sí, pues sí. registran un 3% y está como, no sé, debe estar como 5 mínimo cinco No, por ciento más arriba de lo que dicen. el tema es que se Eh, registra. La medición de la inflación dice, bueno, claro. cuánto ha subido los disquetes, cuánto ha subido el teléfono fijo, o sea, todas esas cosas no se Los usan pibes de ahí. ahora no saben ni lo que es un disquete. Claro. Entonces, sí, me parece como un poquito la idea entrar a charlar de esto porque veo que no lo dice nadie y por ahí entramos a debatir y a discutir eh, con el motor en quinta dentro de lógicas que ya están mal planteadas, son lógicas falaces. Y esto que vos has dicho también me parece como mencionar el hecho del bastardeo a los empresarios nacionales, por ejemplo, decirle a Paolo Roca, a Don Chatarrín, de los caños caros, y debe ser el empresario más importante que tenemos a nivel nacional, digamos, tiene una multinacional que es clave, que es única, y, y ya simbólicamente, más allá, ¿no?, de las internas políticas, económicas, que quiera, pero bueno, simbólicamente que el presidente denigre a empresarios cuando él ha sido el que se embanderaba en los que, en los que buscábamos llegar a ese lugar, ¿no? De un empresario exitoso, de poder generar trabajo para mucha gente, de poder resolver problemas. Caño sin costura no lo hace cualquiera en el fondo de su casa, digamos. Por eso me parece que incluso en el mensaje simbólico que tiene hacia los trabajadores este gobierno da un poquito de lástima, da un poquito de lástima cómo trata a las empresas. Se viene el Día del Trabajador, me parece que es importante que le sigamos dando caña a esto, que por ahí la gente también pueda opinar qué es lo que piensa, cuál es la situación laboral que les toca a ellos y empezar a Hay una, encontrarnos, ¿no? disculpa, justo hablando del Día del Trabajador, digamos, que yo a veces veo ahí en los noticieros, ¿no? Y a veces en las notas, donde o lo puedes escuchar en tu barrio, o lo puedes escuchar con algún familiar, que dice, no, yo en todos los gobiernos tengo que trabajar. No opino porque en todos los gobiernos tengo que trabajar, dicen, ¿no? Yo lo escucho mucho en las notas, en diferentes lugares. Y ¿sabes cuál es la diferencia? Que siempre tenés que trabajar, obviamente, todos, no es que solamente ellos, todos Totalmente. tenemos que trabajar. El tema es que, ¿cuál es tu capacidad de sobrevivir con un gobierno y con otro, digamos? Sí, O sea, sí, con sí, un sí. gobierno comías asado, podías llenar la heladera, podías proyectar, como decía hoy Nahuel, podías, no sé, comprarte una tele, quizás alguno con un auto, y con este gobierno quizás podés hasta realmente comer solamente, que Sí, no puedes proyectar otra y, cosa y endeudarte. Esa es la diferencia. Siempre tenemos que trabajar, no es que esa persona que está haciendo la nota es el único que trabaja en el mundo. No, yo siempre trabajé con todos los gobiernos. Eso la verdad que me sorprende un montón y digo, todos tenemos que trabajar porque esa es la forma de sobrevivir. sí. Pero la diferencia es cómo vivís en un gobierno y cómo vivís en otro tipo de gobierno, ¿no? No, y el hecho que te alcance con un solo trabajo. Hoy en día eso parece un poco utópico, pero ha habido tiempos en el que se trabajaba en un solo lugar. Hoy la gente tenemos dos, a veces Claro. tres trabajos
igual no te alcanza. Entonces, bueno, ahí está la diferencia política. Por eso yo creo que es importante empezar a crear un discurso cultural de donde la gente se vaya encontrando y donde todos nos encontramos en el trabajo. Todos somos trabajadores, algunos más, otros menos, pero todos necesitamos trabajar. Y el hecho de que las políticas defiendan y te jueguen un poquito viento a favor a tu trabajo, que a fin de cuentas es traducido en horas de vida, bueno, es clave porque eso tiene que ver con tu calidad de vida, no solamente el ingreso, sino, como decía, las vacaciones pagas, las licencias por enfermedad o la licencia por paternidad, por maternidad, porque tampoco la vida puede girar en torno al trabajo. Esa es otra cosa que se nos ha metido, que en Argentina somos vagos. Si vos comparas con otros países, en Argentina trabajan mucho más que en Europa, por ejemplo. Se trabajan mucho más horas. El promedio de gente trabaja mucho más horas, porque la paga es mucho más baja, es mínima. Entonces, empezar a resignificar eso, ¿no? Culturalmente nosotros somos trabajadores por necesidad, pero también somos trabajadores porque el ingenio argentino también está muy valorado en otros lugares. Así Exactamente. que el que por ahí tiene dos trabajos porque en uno se da maña, ha hecho de su hobby un trabajo y demás, pero bueno, y ahí está, es parte del ingenio y si vos lo quieres hacer está perfecto. El tema aquí que políticamente el discurso hacia los trabajadores tiene que ser, eh, compañero, compañera, con un trabajo le tiene que poder bastar para sostener su familia. Yo no digo que con un trabajo te tengas que comprar un yate, pero ropa, alimentación, techo y movilidad, y la verdad que no es, Mínimamente. y sí, no estamos planteando una revolución, digamos, estamos planteando los puntos básicos que tiene que tener toda familia para que desde ahí se empiece a charlar. A mí me parece que se ha corrido mucho el discurso en esto y competir quién es más explotado, ya sea por voluntad propia o con trabajos en relación de dependencia, no es algo para enorgullecernos. El hecho de agarrar y decir, bueno, trabajo tanto tiempo que no puedo ver mi familia, no es algo para enorgullecernos. Me parece a mí, ¿no? Me parece a mí. Sí, totalmente. Y aparte en este tiempo, bueno, que ahora se viene el 1 de mayo, reafirmar eso, ¿no? De decir, la verdad que el derecho al trabajador, a tener unas paritarias, a poder tener todo esto que decía Nahuel, ¿no? Porque a veces se da como sentado o dimos como sentado mucho tiempo que esos derechos ya estaban, ¿no? Y viene un gobierno a cambiar las reglas de juego, ¿no? A cambiar todo y la verdad que los trabajadores se tienen que levantar. Obviamente que la política por ahí en este tiempo no ha dado respuestas a la demanda de los trabajadores y que se ha querido cambiar, supongo, quiero ser bueno. Y entonces, pero hoy no vemos unas condiciones y los trabajadores tienen unas condiciones que realmente no se puede vivir, como decía Nahuel, hoy tenemos que estar tarjeteando, tenemos que estar endeudándonos para poder sobrevivir y la verdad que no es la manera. Entonces, en este tiempo, seamos también Claro, reivindicar, digamos, de la historia de los trabajadores que a muchos han dado su vida por esto, ¿no? Por unas así es, vacaciones, por un así trabajo es. registrado, por para la ropa de trabajo, ¿no? Un Sí, casco, claro, las unas medidas de botas, seguridad, sí, medidas de seguridad y la verdad que venga alguien de un plumazo y saque todo, digamos, es para reflexionar y es una jornada realmente para reflexionar esta del 1 de mayo. totalmente. Y esto me parece como para irlo cerrando, no hacerlo más largo, esto que vos decías, si la política no está dando respuesta, bueno, la gente desde abajo tiene que empezar a reclamarla, tenemos que empezar a reclamarla. Nosotros no es que nos quedamos en este videito, después donde vamos a nuestros lugares, damos el debate, el hecho de que todo esto no se quede en, sí, tienes razón, o no tienes razón, sino empezar a dar la charla, la conversación,
compartir las ideas con todos los trabajadores para empezar a ver cuáles son los puntos en común, cuáles son los puntos a reflexionar y a corregir, y eso es lo que nosotros le vamos a plantear a la política. La política, cuando ve un movimiento que está reclamando algo, hace eco. Así que si la política no lo está planteando, me parece que es importante que lo empecemos a plantear desde la militancia. Bueno, Bueno, mi querido vamos amigo, cerrando. te dejo hasta aquí. Un saludo grande para vos, para tu familia, todos los que nos han escuchado también, que tengan Un saludo a lindo toda la Día del gente. Trabajador, que puedan pasar un lindo Día del Trabajador. Excelente día. Nos Nos vemos. vemos.